La cripta de medianoche. Buenas noches. Gracias por escucharnos y dejarnos entrar en sus hogares. En esta ocasión, les contaré una historia que le sucedió a un guardia, a quien por cuestiones de seguridad y protección de su persona, su nombre será omitido. La historia que nos cuenta es la siguiente. Trabajo como guardia armado y me asignaron temporalmente para proteger a un preso enfermo que se encontraba en un hospital. En primer lugar, quiero decir que me gustó este deber, porque era solo de 8 horas diarias, ya que mientras que lo habitual es de 12 horas seguidas. Y en segundo lugar, fue tranquilo y agradable, ya que me sentaba en un banco de la sala del hospital y aprovechaba para leer el periódico, o la verdad, también aprovechaba para echarle un vistazo a las enfermeras que llegaban al cuarto para brindarle al preso las atenciones que requería. No tengo nada de qué quejarme. Todo estaba bien hasta ese momento, excepto la misma persona o paciente al que estaba protegiendo y cuidando. El raro paciente era alto y delgado, viejo y débil. La verdad, no sé qué le diagnosticaron de su enfermedad, pero era solo un esqueleto debajo de la piel. Tenía una gran cabeza calva, los ojos muy salidos de las órbitas y la boca muy abierta. En serio, era una tortura verlo vacunarse, ya que no existía ningún músculo en sus extremidades o lugares necesarios para aplicar la inyección de la vacuna que las enfermeras le ponían a ese preso. De hecho, creo que estaba soportando la peor etapa de su vida. Nunca se encontraba dormido y, extrañamente, yo nunca sentía algún tipo de lástima o tristeza por ese hombre, y que normalmente sentiría por los demás. Él era otra cosa, y mientras yo lo miraba, parecía como si él no estuviera ahí, sino en otro lugar, al que su mente o conciencia lo trasladaba por el estado tan deplorable en el que se encontraba. Parecía como si ese hombre estuviera condenado y maldito. Sé que esto suena extraño, pero había algo asombrosamente espeluznante en él, ya que en verdad así lo sentía. De todas formas, solía sentarme durante mi turno al lado de ese hombre durante 8 horas, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. No se movía, ni hablaba con nadie, ni siquiera conmigo, a pesar de que yo me encontraba varias horas con él a su lado. Este hombre parecía como si no sintiera nada.
No miraba a su alrededor en absoluto. Solo tenía una mirada directa, perdida y constante, hacia la pared que tenía frente a él. Era mi cuarto día allí con él cuidándolo. La verdad, ya me encontraba cansado y aburrido, y esperando al próximo guardia para que me relevara. Mientras el reloj marcaba las 12 de la noche, de repente hubo un completo silencio e inactividad en la sala del hospital donde el preso y yo nos encontrábamos. Y para intentar acabar con el aburrimiento, tomé una revista e intenté leerla para desaburrirme. Habían pasado algunos minutos cuando de repente sentí una molestia inesperada o algún tipo de incomodidad, como cuando te encuentras en un lugar oscuro y te sientes observado. Y cuando levanté mi cabeza de la revista que estaba leyendo, descubrí que aquel hombre demacrado y anciano me miraba fijamente. No puedo explicar el malestar que causó en mi persona, ya que nuestra distancia era de apenas 3 pies, es decir, de aproximadamente 1 metro de distancia. Y al percatarme que ese hombre me miraba, yo me armé de valor y también lo miré fijamente. Pero su mirada me venció y decliné a seguir haciéndolo, ya que tenía una mirada demasiado fuerte y pesada. En ese momento apareció mi colega, el otro guardia que me relevaría en el siguiente turno, y agradecí sinceramente a Dios. El guardia que me relevaría y yo hablamos brevemente, y enseguida me fui a cambiar de ropa y guardé mis herramientas de trabajo. Ya, una vez que me despedí de mi compañero, lo siguiente que hice fue salir del hospital. Tomé un taxi y me fui a mi casa para descansar y recuperarme, para presentarme nuevamente a mi turno al día siguiente. Eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando llegué a la zona donde vivo, y poco antes de llegar a mi casa me tuve que bajar del taxi y caminar a pie, ya que las calles en esa zona son demasiado estrechas para los vehículos, y el taxi no podría entrar y llevarme hasta mi casa, ya que mi casa está como a 10 minutos a pie de donde el taxi me dejó. Es rutinario para mí volver a casa ya muy tarde, por las noches, caminando tranquilamente por calles desoladas. Quiero mencionar que en ese momento yo era soltero y vivía con mis padres. Finalmente, después de 10 minutos de caminata, llegué a la calle donde está mi casa al final. Y una de las cosas que me molestaba y a su vez me incomodaba de esa calle era que casi nadie prendía sus focos de afuera de sus casas, excepto mi madre. Y sé que ella lo hacía por mí, para tener un poco más de claridad. Ya sabía de mi horario de trabajo y siempre llegaba a esas horas. Es una calle muy larga, cerrada y además sin luz, y se pone muy oscuro. Cuando voy caminando por ahí, volteo hacia todos lados, ya que ha habido algunos incidentes de robo en contra de algunas personas. Pero esa noche
Al entrar a la calle que me lleva a mi casa, vi a alguien justo en medio caminando. En ese momento, reduje un poco la velocidad para así poder observar con más detalle. Esa persona, o lo que haya sido, estaba a unos 40 metros por delante de mí, caminando muy lento, y apoyaba su cuerpo hacia su lado derecho, en una postura fuera de lo normal. Estaba en la oscuridad, cuando la única bombilla encendida era la de la casa de afuera de mi puerta. En ese momento mi mente me dijo: esto no es un ladrón, es otra cosa. La verdad es que en ningún momento me detuve, sino que caminé lentamente hacia él. Y fue solo cuestión de segundos para mí cruzar a su lado y poder mirarlo con mayor claridad. Cuando lo vi de repente, me impactó lo que estaba mirando, y algo en mi cabeza empezó a decirme: vete de aquí, corre. Y ahí fue exactamente cuando lo vi y vi su rostro. Era él mismo, y muy real. Aquel preso enfermo que había dejado en el hospital hacía 1 hora, cuando mi compañero llegó a relevarme de mi turno. Inclinado hacia el lado derecho, vistiendo la misma bata del hospital y descalzo, me estaba mirando cuando pasé junto a él. En ese momento se dio la vuelta lentamente y caminó hacia mí. No pude controlar el escalofrío que sentí al instante y corrí lo más rápido que pude para llegar a mi casa. Toqué muy fuerte para que me abrieran la puerta tan pronto como fuera posible. Seguí golpeando la puerta tan fuerte mientras miraba a ese hombre acercándose a mí lentamente. Afortunadamente, mi padre abrió y preguntándome que por qué la prisa y los golpes tan fuertes, a lo que no le contesté ni le hice caso, ya que lo único que quería era entrar a la casa. Pero previo a entrar, miré hacia atrás, pero ya no vi a ese hombre en la calle. Era como si se hubiera esfumado. Y mientras mi padre volvió a su habitación y sin más preguntas, traté de calmarme. Después de unos minutos, me dirigí a mi cuarto, me quité la ropa y me senté sobre mi cama. Pensé en lo que me acababa de suceder. Sin embargo, mi cuarto tiene una puerta y una ventana que conectan hacia la calle donde vi a ese hombre. Después de un rato, y mientras me relajaba, me preguntaba, ¿cómo podía ser esto posible? Me quedé en silencio buscándole la lógica, pero no llegaba a ninguna conclusión. Posteriormente, y por la adrenalina que aún sentía, me paré de la cama y me asomé por la ventana hacia la calle, donde había visto a ese hombre. Y claramente vi que ahí había alguien, justo afuera de la ventana de mi cuarto, ya que escuché lamentos y pasos, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, como nunca lo había sentido. En ese momento, sabía que estaba experimentando una actividad paranormal, ya que ahí estaba afuera de mi ventana,
Lo que hice enseguida fue sentarme nuevamente sobre mi cama y traté de concentrarme en los murmullos que hacía ese hombre fuera de mi casa. La verdad es que no era muy claro lo que escuchaba, pero parecía como si expresara una gran tristeza, ya que expresaba mucho dolor. Y luego, después de un momento, dejó de hacerlo y no se escuchaba ya ningún tipo de ruido. Era como si se hubiera ido. Sin embargo, lo primero que pensé fue en llamar al hospital y preguntarle a mi compañero por el preso o el paciente que había quedado bajo su cuidado. Cuando tomé mi teléfono para comunicarme con él, mi teléfono tenía un mensaje del guardia que me había relevado hacía poco más de 1 hora. Y dicho mensaje ya tenía más de media hora que me había llegado y decía lo siguiente: compañero, no vengas mañana a trabajar al hospital. El preso enfermo murió minutos después de que tú te fueras. Después de que leí lo que me había enviado mi compañero de trabajo, me quedé confundido. Me quedó claro de que lo que había vivido había sido algo paranormal. Ahora estoy convencido que el hombre que me había encontrado en la calle era el mismo prisionero enfermo que cuidaba mientras me encontraba en mi turno. Y quiero decir que esto no fue un caso de alucinación, sino que vi a alguien que no era humano y que ya no pertenecía a este plano, sino que se trataba de un alma que se encontraba penando. Esta fue mi historia y espero les haya gustado. Si les gustó el video, compártelo y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Y si tienes una historia como esta, envíala al correo que aparece en la descripción. Esto fue La Cripta de Medianoche. Muchas gracias por escucharnos.